En relación a las propiedades biológicas del suelo, un aspecto que deberíamos tener en cuenta a la hora de analizar las muestras de suelo a nivel de laboratorio está relacionado con el contenido de materia orgánica. Les recuerdo, como lo hemos comentado en otras oportunidades, los suelos de Traslasierra son relativamente pobres en materia orgánica, encontrándose por debajo del 2%, cuando lo ideal sería que se acerque al 5 o 6%. Y es un fenómeno que está ocurriendo a nivel general en toda la región pampeana, ¿sí? Donde datos medidos por el INTA reflejan que durante los últimos 10 años se han perdido entre el 30 y 50% de contenido de materia orgánica de los suelos. Tengamos en cuenta que en la zona papera, para la implantación de este cultivo, se realizan laboreos intensivos del suelo, utilizando diferentes tipos de maquinarias agrícolas, como rastra de discos, cinceles, vibrocultivadores, y eso determina un refinamiento del suelo, una excesiva exposición a la radiación solar, que se produce un proceso de mineralización de la materia orgánica. Es decir, en la medida que nosotros removemos el suelo, lo oxigenamos, lo aireamos y lo exponemos a la acción de los rayos solares, hagan de cuenta que estamos quemando la materia orgánica. Se está produciendo un proceso de mineralización. Se están liberando nutrientes, pero al mismo tiempo disminuye la reserva de materia orgánica en el suelo. Nosotros tenemos que implementar distintos tipos de prácticas agronómicas que permitan ir mejorando el contenido de materia orgánica en los suelos, porque cumple funciones desde el punto de vista físico muy importantes, ya que suelos ricos en materia orgánica permiten conservar mejor la humedad, aumentan los cambios de temperatura, permite amortiguar mejor la capacidad calórica, mejora el balance hídrico, porque la materia orgánica tiene la habilidad, la capacidad de retener más el agua, tanto de lluvia como de riego. Al mismo tiempo, la materia orgánica reduce los procesos erosivos, porque tengamos en cuenta que suelos ricos en materia orgánica, esos suelos negros, van a formar agregados, es decir, la materia orgánica actúa como un pegamento, un ligante, uniendo las distintas partículas de minerales, arena, limo y arcilla. Por lo tanto, un suelo rico en materia orgánica va a formar un mayor grado de estructuración, va a formar una mayor cantidad de agregados. Esto evita que se erosionen los suelos por la acción del viento o del agua, facilita un mejor drenaje del agua, ¿sí? También aumenta la permeabilidad estructural y a su vez la materia orgánica cumple otras funciones del punto de vista químico, porque como yo le comentaba anteriormente, regula mejor el pH, tirándolo hacia la neutralidad, es decir, un pH 7, cuando los suelos de Traslasierra son más bien ácidos, se encuentran entre 5 y 6, y eso no es conveniente porque determina que muchos nutrientes no se encuentren disponibles para las plantas. Es decir, un suelo rico en materia orgánica aumenta el poder tampón de los suelos, evita fluctuaciones bruscas del pH del suelo, aumenta su capacidad de intercambio catiónico. Esto significa que se incrementa la disponibilidad de nutrientes. Y otro aspecto muy importante relacionado con la materia orgánica está justamente
vinculado con los aportes biológicos que realiza este importantísimo componente de los suelos, ya que un suelo con mayor contenido de materia orgánica va a favorecer una mayor respiración de las raíces, ¿sí? A su vez, facilita una mejor germinación de las semillas y mayor salud de las raíces. Un suelo rico en materia orgánica regula la actividad tanto de micro como de macroorganismos. Tengamos en cuenta que los microorganismos del suelo, como las bacterias, los hongos, los actinos son los responsables de la degradación de los rastrojos de los suelos a sustancias mucho más simples para que sean tomadas posteriormente por las plantas. Suelos ricos en materia orgánica mejora un mayor intercambio gaseoso, es decir, evita que se apelmace, que se aprieten los suelos, ¿sí? Ante la ocurrencia de una lluvia. Entonces, de esta manera, evita que se formen un ambiente anaeróbico, es decir, con poca presencia de oxígeno, lo que significaría una asfixia de las raíces y esto podría causar hasta la muerte de las plantas cultivadas. Por lo tanto, fíjense en todas las importantes propiedades del punto de vista físico, químico y biológico que cumple la materia orgánica del suelo. Entonces, en futuros audios vamos a compartir de qué manera los productores de Tras la Sierra pueden mejorar este indicador tan importante en los suelos, ¿sí? Como el contenido de la materia orgánica.